Hello people, it's me. Today I am going to explain how you have to conform affirmatives, negatives and interrogative sentences using past simple and the rules, of course. What are we going to do first? In present simple, in affirmative sentences, we use the subjects plus verb. Subject is they and the verb is run. In the negatives, you use subjects plus auxiliary plus verb in infinitives. Yes? Remember that they is a subject. The auxiliary is a don't. Yes? And the verb always goes in infinitive. Yes? Then you have the interrogative, right? You have the auxiliary, you, plus subjects plus verb. The auxiliary comes first, then the they and the run. And here are the examples with the past simple. It's similar. We are going to replace the do or does with did. Now we will see it. In the affirmative sentences, we have the subjects plus verb, and the verb could be regular or irregular. So the subject, for example, is she. The verb, went. Yes, she went to school. In the case of the negatives, we have subjects plus auxiliary plus the verb in infinitive. The subject is she. The auxiliary, in this case, it could be didn't, yes? And the verb always goes in infinitive, yes? Remember that the verb always goes in infinitive. And the interrogative is the auxiliary plus subjects plus verb in infinitive. So the auxiliary is did, the subject she, and the verb in infinitive is go to school. Hello people, it's me. Hoy voy a explicar cómo formular oraciones en pasado simple. Pero primero vamos a centrarnos en el presente simple, ¿sí? Ahí pueden ver una oración afirmativa con un sujeto y un verbo. El ejemplo sería they run, ellos corren. La negativa sería un sujeto, el auxiliar, más el verbo en infinitivo. Acá, en el caso de presente simple, el auxiliar sería el don't, ¿sí? Entonces el verbo iría en infinitivo, ¿sí? Y en el caso de las interrogativas, acá tenemos el auxiliar, que sería el do, el sujeto, el they, más el verbo, ¿sí? El verbo siempre en las negativas y en las interrogativas van en infinitivo. Y lo mismo sucede acá en pasado simple. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a reemplazar ese do y das, ¿sí? De past simple por el did, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos oraciones afirmativas en past simple y nos encontramos con un sujeto, el she, y un verbo. Ese verbo va a estar con ed o va a ser irregular, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, went to sería el verbo irregular en pasado, ¿sí? Entonces, vamos a la oración negativa. ¿Qué tenemos ahí? Un sujeto, un auxiliar que me va a ayudar a negar esa oración y un verbo en infinitivo. El sujeto sería she. El auxiliar, en este caso como en el caso de presente simple, ¿qué es lo que
le va a provocar el verbo, ¿sí? Ese verbo va a aparecer en infinitivo, ¿sí? El didn't, ¿qué va a pasar con el didn't? Se va a llevar el pasado, ¿sí? Entonces ese verbo va a quedar en infinitivo, como hacíamos con presente simple, ¿sí? Entonces, en vez de she doesn't go to school, acá en pasado pondríamos she didn't go to school. Acá el didn't me va a llevar el pasado, ¿sí? Entonces siempre el verbo va a ir en infinitivo. Y en el caso de la formulación de la pregunta, lo mismo. ¿Qué tenemos? El auxiliar, un sujeto y el verbo en infinitivo, ¿sí? Como en el mismo caso de present simple, acá también. El did me va a llevar el pasado del verbo, ¿sí? Entonces la oración quedaría, did she go to school? ¿Sí? Como tengo el did, ¿sí? El verbo me va a aparecer siempre en infinitivo.